Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar unos minutitos antes porque hoy terminamos 7:30, así que vamos a aprovechar. Reanudamos, como tenemos 1 o 2 minutitos, algunas dudas de las 2 clases anteriores, algo que quieran preguntar. Bueno, aparentemente no. Hoy vamos a hablar sobre las patologías, son las más frecuentes, porque originan mucho, pero las más frecuentes originadas por el tabaco, ¿no? Y es importante las nuevas formas del tabaco y a mí me gusta insistir sobre los aspectos que ustedes tienen que trabajar con la gente. Por ahí no hace falta que conozcan la última droga, sepan, tengan una idea que existen la última droga, pero sí, por ejemplo, que tengan idea, después lo vamos a volver a repetir, que en las entrevistas breves, en las consultas, hay que preguntar si el paciente fuma. Es un problema de salud pública, de salud privada y pública, porque es el paciente, la familia, los amigos, la contaminación ambiental. Y la sugerencia de que deje de fumar está perfectamente probado, que con esa entrevista breve, unos pequeños minutos que ustedes le dediquen en la consulta por lo que venga, el 10% deja de fumar. Así que es un punto como para tener en cuenta, así que vamos a insistir cuando llegue el momento para que... Por eso quiero insistir en esos aspectos en los cuales ustedes van a tener acción directa. Bueno, comenzamos. Patologías oncológicas originadas por el consumo de tabaco. Y también vamos a hacer hincapié en las nuevas formas de tabaco, ¿no? Que están, en noviembre de este año aparecieron los puffs de nicotina, que es algo sumamente grave, y por lo menos vamos a hacer referencia para que ustedes tengan idea. Bueno, 8.5 millones de fumadores adultos. En la Argentina, 22% de la población adulta es la que fuma. Esto a través de la campaña y de los años, en estos últimos años ha bajado. 10 años atrás era casi el 35%, hoy es el 22.8%. Lo ideal sería que no fuera nadie. 45. Muchos de estos datos los vimos en la primera clase, por eso vamos a pasarlos, no los profundicé tanto porque ya los vimos. 46.000 muertos en estos datos del 24, 6.000 nunca fumaron, los fumadores de segunda y tercera mano. Acá a la izquierda, también esta diapositiva la pasé, los distintos tipos de cáncer, pulmón, cavidad oral, labio, laringe. Acá los tenemos con más detallados, exclusivamente las patologías oncológicas. Cuando hablamos de cáncer de riñón, hablamos del cáncer del epitelio urogenital, ¿no? Los cálices, bueno, es ese tipo de tumor. La combustión del trabajo, 4.000 sustancias químicas diferentes, de ellas 50 cancerígenas. Esta diapositiva también la mostramos, pero lo que quería mostrar, acá estamos, que no lo detallé tanto. Tenemos, por ejemplo, acetaldehído, que es un irritante de vías respiratorias, acroleína, acetona, que es un solvente, el metanol, que es un carburante para los cohetes, cadmio, que usamos en las baterías, monóxido de carbono, que, bueno, ustedes saben, la gente que muere por el monóxido de carbono, arsénico, veneno puro, directo, motivo de muchísimas novelas años atrás, de arsénico, polonio, todo alquitrán, es la principal sustancia cancerígena, ¿no? Plomo, y lo que yo había destacado es el primero, el ácido cianhídrico, que es el gas con que los nazis mataban en las cámaras a los judíos, ¿no? Así que esta es la anatomía de un cigarrillo. La combustión que se va produciendo con el tabaco produce estas sustancias y tiene que difundirlo. Y esta también la proyecté y hablé que el doctor Roffo, la década del 30, fue el creador de lo que hoy Instituto Roffo,
fue un adelantado, la oncología argentina es antes y después de Rojo, y publicaba esto, ¿no? Que el alquitrán del tabaco produce cáncer, y lo mostraba pintando las orejas de los conejos, y donde aparecían las lesiones oncológicas, y es lo que tiene el alquitrán. Muchas cosas hizo Rojo, entre ellas cuando pasaba de un pabellón a otro usaba en el verano un protector como si fuera un paraguas, una sombrilla portátil, porque el cáncer, el sol produce cáncer, ¿no? Así que muchas cosas, ya en la década de 30, próximos a cumplir 100 años, ya las decía Rojo en ese momento. También hablamos, pero vamos a acentuar un poquito esto del fumador pasivo o fumador de segunda mano. Las partículas flotan en el aire, son más pequeñas porque son las que expide el que ya fumó, ya están en parte metabolizadas, alcanzan rincones más profundos del pulmón, en consecuencia son más nocivas. La combustión del tabaco en esos casos ya es distinto, cuando entra el organismo es una inhalación directa, el consumo es espontáneo, uno quiera o no quiera lo está consumiendo, y tiene mayor productos de desecho. Todo esto ocurre cuando estamos trabajando o conviviendo con alguien que fuma al lado nuestro, ¿no? Y eso es fumar de segunda mano. Recuerden las primeras diapositivas que 6.000 argentinos mueren por año sin haber tenido un cigarrillo en la mano por enfermedades de tabaco. Los daños que provoca los mismos que el fumador. Es un fumador pasivo, pero es un fumador, aunque nunca haya querido fumar. Esto es medio tétrico, pero es un poco la realidad. Se hablan de una tumba a otra y yo fumaba 40, yo 60 y yo no, pero trabajaba con ustedes. Es lo mismo. Humo o tabaquismo de tercera mano son los residuos de nicotina y otras sustancias químicas que quedan en las superficies interiores. Hoy desarrollo un poquito más este tema. Las personas que se ponen a estas sustancias químicas al tocar las superficies o al respirar los gases que liberan, ¿no? Los residuos del cigarrillo reaccionan con los contaminantes interiores comunes, generan mezclas tóxicas, y el humo de tercera mano se adhiere a la ropa, a los muebles, a las cortinas, a las paredes, a la ropa de cama, a las alfombras, el polvo, los vehículos, en el interior de los vehículos, y otras superficies hasta 14 días de haber fumado. Usted entra en un auto de alguien que fuma y están fumando, aunque la persona no esté fumando en el momento, ¿no? Y ese es un concepto que es más que importante tenerlo en cuenta. Esta es una publicidad de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Israel, en el cual muestra un sofá con la forma de cigarrillo que está conviviendo en la casa, ¿no? Y esta es lo que yo les contaba la vez pasada, los hoteles de Chicago, en el cual si uno va a fumar en la habitación, incluso las permitidas para fumadores, pagan $200 a $250 extras para una limpieza profunda, para que el que venga no diga que se agarró una patología oncológica por culpa de ser un fumador pasivo. Bueno, y el humo tabaquismo de cuarta mano, que también apenas lo comentamos, es el problema de las colillas o tabaquismo de cuarta mano. En los últimos 50 años prácticamente todos los cigarrillos tienen filtros. Y estos filtros retienen los productos tóxicos y, como les contaba la vez pasada, son fotodegradables pero no biodegradables. Entonces los rayos ultravioleta los pueden romper en fragmentos, lo que facilita que contaminen más, ¿no? Y tienen prácticamente para la biodegradación entre 8 y 10 años. Así que una colilla que tiramos no es una colilla, ahora van a ver la cantidad de colillas en el mundo, ¿no? Entonces esto produce una contaminación ambiental con riesgos para la salud, se considera tabaquismo de cuarta mano, tardan 8 a 12 años en descomponerse, y esto es un poco lo que vemos. A mí me llamó la atención, estuve hace relativamente poco en Valencia, están los lugares para depositar los cigarrillos. Estuve en el hospital con una colega, pero antes de entrar en la calle
frente al hospital estaba lleno de colillas de cigarrillos, ¿no? Una cosa que uno los cree que es quizás con una educación distinta, pero bueno, hay gente que no lo entiende. 4.5 billones de colillas de cigarrillos es la primera fuente de basura en el mundo y acaban en el suelo. Los filtros, como dijimos recién, acumulan la parte más tóxica del cigarrillo, es una amenaza para todo como contaminante, y estos son los daños que está produciendo. Esto es toda una investigación de la Sociedad Española de Neumonología, no solo a la salud de los humanos, la de los animales también contamina. Los veterinarios están altamente alertas sobre este tipo de temas y no los comenté, pero en el humo de segunda mano fuman las mascotas también. Hay mascotas con mayor incidencia de cáncer con los fumadores. Y esto es interesante comentarlo cuando uno tiene una entrevista, porque a veces la gente le da mucha más importancia que para alguna gente la tiene, y es realmente así la mascota que algún familiar. Entonces, por ahí, por la salud de ellos no dejan de fumar, pero a lo mejor por la mascota sí, ¿no? Cada cigarrillo son 8 minutos menos de vida, ya lo dijimos, para el que fume y para el fumador pasivo. Vuelvo a decir lo mismo, cada uno puede suicidarse como quiera. Yo digo, mire, es una manera cara de suicidarse, porque tarda años para matarse, un poco para impactarla cuando estamos en una charla, no frente a un paciente, menos si está enfermo. Pero el asunto es que el que convive con nosotros, o si fumamos en ambiente cerrado, la gente no eligió eso, ¿no? Bueno, los daños a la salud que provoca la exposición del humo ajeno de los otros que están fumando, lo mismo que el fumador. Las propuestas son no fumar, prevenir el inicio, ahora vamos a ver, y los fumadores trabajar en lo que es la cesación para que dejen de fumar. Tengan en cuenta que en muchos lados le leemos hábito, eso es una adicción, tiene los mismos mecanismos que cualquier adicción, que cualquier otra droga, o la adicción por el juego, o la adicción, el mecanismo es exactamente el mismo. Así que es una verdadera adicción, no es un hábito, por eso cuesta mucho, ¿no? Bueno, la prevención es evitar que el niño comience a fumar. Cuando trabajábamos en la comisión de tabaco del gobierno de la ciudad, la edad era 9 y 10 años que se comenzaba. En promedio se empieza a fumar a los 12 o 13 años. Entonces hay que trabajar con los padres para que enseñen e inculquen esta cultura a los hijos de los efectos tóxicos. La educación escolar, que también en ese momento recorríamos escuelas, había un convenio y se recorría escuelas para hablar con los chicos. Y la otra pata de la mesa es la cesación tabáquica para los que fuman. Bueno, cesación tabáquica, y esto es un poco lo que les decía. Hay 3 tipos de intervenciones, ¿no? Las intervenciones breves, que son las que hacemos en el consultorio. Formando parte de la Comisión de Salud, 2 o 3 médicos nos paramos en algunas oportunidades en la puerta de los consultorios externos y cada uno que salía lo encostábamos. ¿El médico le habló de tabaco? 0, nadie. Y es la causa más frecuente evitable de las patologías oncológicas y de las enfermedades cardiovasculares. Son las 2 primeras causas de muerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar, si viene tos, limitarnos a la tos que tiene, sino trabajar en prevención. Hay que cambiar eso de que solo trabajamos para el enfermo, sino tenemos que trabajar también en prevención. Entonces, las intervenciones para cesación es la intervención breve, la intervención intensa, que lo hace ya el especialista en cesación tabáquica, y las intervenciones institucionales. Las breves están a cargo del médico que atiende al paciente, del que viene a una consulta por cualquier otro motivo, un minutito preguntar eso.
Las nuevas formas de nicotina, esto sí no hablamos. Las nuevas formas de tabaquismo engloban dispositivos tecnológicos presuntamente innovadores y que están promocionados como para dejar el cigarrillo. En realidad, dentro de las técnicas para poder dejar el cigarrillo y que usan los médicos que hacen cesación tabáquica, es utilizar nicotina, que dentro del tabaco es el elemento que produce la adicción. Entonces, hay en forma arreglada y conducida por los médicos productos con una concentración adecuada de nicotina, que uno la conoce y eso se puede usar en cesación. La cesación no es tomar esto, ponerse un chicle, un parche o lo que fuera. Hay que concurrir al médico porque cada uno, como en las enfermedades, que yo les dije el otro día que teníamos 10 cánceres de mama, estadio 2 y los 10 tienen tratamiento distinto, bueno, cada paciente y cada circunstancia y la causa que lo lleva a fumar es diferente, y entonces cuando es un fumador ya que tiene la adicción, tiene que ser visto por el especialista y va a ver la terapia que sea más adecuada, ¿no? En los casos que se utiliza, en nicotina también está controlado y reglado por el médico y a las dosis y con un programa. Acá la promocionan como una forma de dejar el cigarrillo y le dan nicotina y tiene otros productos la nicotina. Ahora vamos a ver la toxicidad que pueden tener. Especialmente las bolsas de nicotina, que son productos que se colocan debajo de la encía, se absorben por la mucosa bucal y por la mucosa oral y entra directamente al torrente circulatorio en una dosis. Los cigarrillos electrónicos, los puyo o bolsas de nicotina, a menudo se comercializan, no lo vamos a ver, como les decía, como una alternativa más segura para dejar de fumar, están promocionados a través de las redes sociales. Por ejemplo, esto se largó subrepticiamente en noviembre, sin hacer mucha publicidad, sino que era una publicidad directa o a través de las redes. Entonces, por ejemplo, estaban en la playa y iban y decían, si vos tenés que saludar a alguien y estás con el teléfono y fumando, ¿cómo haces? No podés. Dice, chocar los 5. Y entonces te pones la bolsita de nicotina, tenés una mano libre y podés chocar los 5. Aparte, podés usarla en cualquier ambiente, porque esté prohibido fumar, porque vos no largás humo, así que es mucho mejor. Entonces lo promocionaban un poco de esa forma. Lo que se busca es conseguir nuevos adictos, como ustedes vieron la estadística en la Argentina, que bajó del 33 al 22, en el mundo está bajando porque se conocen los efectos del cigarrillo. Entonces, son empresas comerciales que buscan nuevas alternativas, ¿no? Como si uno vendiera un auto de un modelo más nuevo. Para ellos es algo comercial y es así. Entonces, los push de nicotina son una forma de vender. Todo eso se largó así en el verano. Hoy comienza el Mundial de Fútbol, la AFA firmó un convenio con la empresa para que el seleccionado argentino haga la publicidad. Por supuesto, a través de la Unión Antitabáquica, yo estoy presidiendo la Unión Antitabáquica, mandamos cartas, documentos, todo, pero ellos estaban enterados antes que nosotros que hace muy poquitos días, dijeron que es para proteger y normalizar el consumo, fue aprobado por el Ministerio de Salud para su venta, porque estaba prohibido hasta este momento, ¿no? Así que bueno, todo un manejo político. Yo dije siempre, la Argentina no firmó el convenio marco de lucha antitabáquica, solo 5 países. La Argentina es uno de los 5 países que nunca ratificó el convenio de la Organización Mundial de la Salud. Gobierno, no importa, pasaron diferentes gobiernos, lleva 25 años más o menos, así que diferentes gobiernos, y yo digo que lo tenía que ratificar el Senado, que nuestros representantes piensan más en el bolsillo de ellos que en la salud de nosotros, ¿no? Entonces, mientras lo puedan bloquear o seguirlo manteniendo igual, bueno, eso se mantiene. Recuerdo que el ministro de Salud
una persona excelente en el gobierno de Menem, promocionó y consiguió que el Congreso sacara una ley de lucha antitabáquica y el presidente la vetó. Tuvimos una entrevista, lo fuimos a ver y dijo, bueno, sí, vamos a estudiarlo, qué sé yo qué, pero bueno, y se vetó la ley que el ministro, el doctor Neri, una persona reconocida internacionalmente, había logrado que la votaran, ¿no? Entonces, los pushing y los vapeadores producen adicción, afectan el desarrollo cerebral porque usan los adolescentes. Ahora les voy a mostrar que se venden los negocios como si fueran caramelos. Son bolsitas con cajas de colores atractivos, con gustos atractivos, y entonces dicen para menores de 18 años, pero nadie lo controla eso, ¿no? Cuando lo traen dice que para mayores de 18 años. Los púas de nicotina se colocan, como decía, debajo del labio, se absorben directo, producen enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas. La concentración de cada bolsa de nicotina equivale en cantidad de nicotina a entre 4 y 6 cigarrillos dependiendo de la concentración. Esto tiene valores tan altos que produce arritmias y hasta paros cardíacos. Normalmente traen tos crónica, bronquitis, recaídas más frecuentes de problemas respiratorios, y hay una enfermedad ya característica que es el EVALI, que es una injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico. Produce compromiso serio de oxigenación, falla respiratoria, en algunos casos requiere terapia intensiva, asistencia respiratoria, y ya ha habido casos de muerte en gente joven. El cigarrillo mata en años, 10, 15, 20 años. Esto es en forma casi inmediata. Fíjense que acá están los negocios de venta al público. Acá les traje una foto donde están las golosinas, todo. Y esto, si ustedes entran, están en cualquier lugar. Acá están los vapeadores, las bolsitas de nicotina, como vienen. Bueno, eso estaba mostrando. A ver, no puedo pasar más, sí, ahí está. Bueno, acá hay un flyer alertando a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria sobre lo de las bolsitas de nicotina. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Cuando el principal mecanismo por el que el tabaco favorece el desarrollo de cánceres, aumentar los glóbulos rojos, produce mutaciones en el ADN, como cualquier sustancia cancerígena, incrementa la absorción de vitaminas, disminuye la presión arterial en forma permanente. Parece que la respuesta debería ser obvia, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. Ya estamos llegando. Perfecto, 95%. Yo creo que contestó la pregunta A es una broma, porque ustedes son médicos, así que entiendo que debe ser, no merece explicación. Puede incrementar la absorción de vitaminas, pero no es el efecto tóxico que buscamos. Y disminuye la presión arterial en forma permanente, es un vasodilatador, podría ser, pero fundamentalmente estamos hablando de cáncer, la clase de cáncer, y desde ya produce mutaciones en el ADN. Recuerden que en la primera clase dijimos que las sustancias cancerígenas alteran el programa que tiene la célula, y el programa está en el ADN, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles de las siguientes cánceres está más fuertemente asociado al consumo de tabaco? ¿El de pulmón, el de tiroides, el de próstata localizado o el melanoma? Las preguntas van asociadas con lo que vamos explicando, a ver si los conceptos quedan fijados, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto, 100%, muy bien. Seguimos.
Bueno, ahora vamos a las patologías. Rápidamente yo voy viendo la hora para no pasarnos. Vamos a hablar de cáncer de pulmón, de cáncer de laringe y de cáncer de vejiga, que son 3 patologías directamente relacionadas con el tabaquismo. Nuevos casos por año, 12.100. Muertes, 8.400 a 10.000. Fíjese que cerquita la cantidad de los que se producen a la cantidad de muertes, ¿no? Proporción de todos los cánceres, el 9,3%. La incidencia es el tercer cáncer más frecuente, y la posición en la mortalidad, la primera causa de muerte por cáncer, porque hasta ahora, yo diría que hasta ahora, porque estamos viendo cosas sorprendentes, prácticamente no había mucha terapia para hacer. Generalmente el paciente consulta después de haber tenido un tiempo de síntomas, por ahí pectoró con sangre, tos, que es un resfrío, que es esto, que va al médico, que le da un antibiótico, y ya estaba avanzado cuando tiene los síntomas y sigue un tiempo más, ¿no? Entonces, yo le diría que 10 años atrás, si no respondían al tratamiento vivían 4 meses, y si respondían 8. Esa era la regla y no más de eso, ¿no? Hoy estamos viendo pacientes con más de 3 años en perfectas condiciones. Bueno, se diagnostica, estos datos son cifras que impactan, ¿no? Aproximadamente un nuevo caso de cáncer cada 44 minutos, fallece aproximadamente una persona de cáncer de pulmón por hora, cerca del 85 al 90% de los casos están relacionados con el tabaquismo, y solo una minoría de pacientes se diagnostican en estadio temprano. Por eso la mortalidad alta, porque se diagnostican ya avanzados. Y también lo que les decía, de los 12.100 que desarrollan el cáncer, entre 8.400 y 10.000 fallecen, y entonces es el tumor que más vidas cobra en proporción, porque hay poca respuesta por lo avanzado. Bueno, detección temprana u oportuna, es el paciente asintomático, hablamos de eso, la importancia que tiene. Cuando se diagnostica en esta etapa, cualquier tipo de cáncer que tengamos tiene una proporción de curación cercana al 90% con una mínima cirugía. ¿Cuál es la población de riesgo de padecer? Y la que está sometida al humo del tabaco, porque el tabaco, dijimos, es la principal causa. Prácticamente el 85-90% está producido por el tabaquismo. ¿Con qué hago el diagnóstico precoz? ¿Qué es lo que debería hacer? Lo que se llama tomografía computada de baja dosis. También la van a encontrar con estas otras denominaciones que figuran aquí, que por si encuentran es exactamente lo mismo, y esto consiste en una dosis de radiación menor, no requiere contraste endovenoso, permite detectar nódulos pulmonares muy pequeños antes que traigan síntomas, y eso es lo importante, y reduce la mortalidad por cáncer de pulmón en personas de alto riesgo. En Estados Unidos, que son muy estrictos por cuestión de costos, fundamentalmente de costos, bueno, han adoptado este sistema para el diagnóstico oportuno, ¿no? Lo han aprobado como utilización. Entonces, ¿a quiénes deberíamos pedirle esta tomografía? Normalmente por la acción del tabaquismo respecto a cáncer, estamos hablando de la parte oncológica, cualquier sustancia cancerígena, salvo Chernobyl o la bomba de Hiroshima o esos que tienen efectos terribles inmediatos, cualquier sustancia cancerígena requiere años para la acción. La alteración de ese ADN no es que hoy fume un cigarrillo y mañana voy a tener cáncer de pulmón, o que hoy tome sol y mañana tengo cáncer de piel. Requiere años, ¿no? Entonces, uno empieza a fumar a los 15, 20 años, bueno, a partir de los 50 años deberíamos hacer lo mismo que en próstata, una tomografía de baja dosis, como dijimos, antecedente de tabaquismo importante, más de 20 paquetes al año, quiere decir que en el mes sería un paquete y pico, y hay gente que fuma en el día
y 2 paquetes en el día. Yo llegué a tener un paciente que fumaba 5 paquetes en el día, 100 cigarrillos diarios, ¿no? Así que, bueno, la adicción es así. O que fuma actualmente o que dejaron de fumar en los últimos 15 años, porque el efecto cancerígeno, yo tengo en el momento 2 o 3 pacientes de adultos y me digo, no, pero yo dejé de fumar hace no sé cuánto. Claro, pero el efecto lo trajo en el momento que fumaba, que se manifieste después es otra cosa. Así que haya dejado de fumar no significa que no tiene que hacer esta tomografía de baja densidad. Y como cualquier control de prevención, una vez al año. Como si hiciéramos una mamografía, hay que hacer esta tomografía. Bueno, vamos a las preguntas. Paciente de 47 años, fumador de 20 cigarrillos por día. Recuerden que era 20 por año. Desde hace 23 años. No tiene ningún síntoma. Nos viene a consultar por lo que sea, por cualquier cosa. ¿Qué hacemos respecto a esto? ¿Qué fumador? Nada. Radiografía de tórax y tomografía, o tomografía de baja intensidad y consejo de dejar de fumar, no solo la tomografía sola. Bueno, muy bien, el 89% tomografía de baja densidad. Recién explicamos, la placa de tórax y la tomografía no permite un diagnóstico tan precoz. Por supuesto, cuando aparece una placa y está sintomático, pero ya el tamaño que va a tener para que aparezca en una placa una tomografía computada habitual, no es diagnóstico precoz. El precoz sería con la tomografía de baja densidad. Así que deberíamos pedir la tomografía de baja densidad. Digo esto como para que quede fijado el concepto. Bueno, cáncer de pulmón sintomático, es decir, ya cuando aparecen los síntomas. Los síntomas van a depender. Si es por la parte endoluminal que está dentro del bronquio, vamos a tener tos, expectoración con sangre, falta de aire, disnea, sibilancia, estridor, o una neumonitis obstructiva, porque se obstruyó, no pasa el aire con la telectasia. Pues, si es por crecimiento alrededor de lo del bronquio, vamos a tener tos siempre, disnea restrictiva, si toca la pleura, dolor pleural o derrame pleural, y a veces se absceda y tiene un absceso del pulmón, ¿no? Y si es por diseminación regional, que avanza, toma los ganglios mediastinos, por ejemplo, puede haber obstrucción de la tráquea, compresión del esófago, síndrome de la vena cava, todo lo que es mediastino. Y parálisis de algunos nervios, laríngeo, frénico, simpático. Fíjense que muchos, el primer síntoma de cáncer de pulmón puede ser una difonía, porque toma el nervio recurrencial y entonces una difonía en un fumador, hay que ver que no tenga un cáncer de laringe o un cáncer de pulmón. Pensar en eso, porque si no uno dice, ya difonía, 2 o 3 días que tuvo en la cancha, gritó, agarró frío. Pensar que existen esas causas. Diagnóstico por imagen ya avanzado, no hace falta pedir la otra tomografía, con una placa de tórax, tomografía, eventualmente si es necesario confirmar algo. Acá estamos en diagnóstico, si es para diseminación, sí, después hay que pedir PET o lo que fuera, pero estamos en la etapa de viene alguien con sintomático y uno le pide algo, lo revisa primero, revisa ganglios supraclaviculares, revisa si entra el aire o no, hace percusión y auscultación, porque uno puede diferenciar si no entra el aire, si hay un derrame o hay una telectasia. Todo eso con un examen sencillo en el consultorio uno puede tener una idea clara de lo que clínicamente le está pasando. El diagnóstico siempre en cáncer es la biopsia. Tenemos que llegar a conseguir la anatomía patológica, eso es lo que confirma. No solo, pues ya lo hablamos el otro día, que
confirmar el diagnóstico, sino ver qué variante es. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, acuérdense cuando hablamos de las capas embrionarias, bueno, tenemos las tres: hay tumores colectivos, hay tumores que forman glándulas, tumores del epitelio de revestimiento, pero aparte de eso, ahora desde el punto molecular hay casi 15 tumores diferentes que responden a la alteración de un gen diferente y que tienen una terapéutica diferente y una evolución diferente. Entonces, la anatomía patológica nos permite realizar todas esas averiguaciones. Bueno, acá ven con una endoscopía, broncoscopía, cómo se ve una lesión, por ejemplo. Bueno, anatomía patológica, como les decía, dos grupos: pequeñas células y grandes células, desde el punto de vista de la histología. Y dentro de las grandes células, tres variantes: adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma de células grandes. Cada uno evoluciona diferente, tiene terapéuticas diferentes, así que es importante. Muy bien. ¿Qué hacemos después? Tenemos que saber hasta dónde se extiende. Siempre tenemos que tener qué tiene el paciente, cuál es el diagnóstico y hasta dónde se extiende la enfermedad para poder decidir un tratamiento oncológico. No es lo mismo en cualquier localización, tumor localizado, que un paciente que está con metástasis múltiples o que está localmente avanzado. Son terapéuticas, evolución, pronósticos diferentes. Entonces, siempre el cáncer va diagnóstico y extensión de la enfermedad. Eso van de la mano ambas cosas. Entonces, conociendo la extensión del tumor a nivel local y conociendo la extensión a nivel sistémico, ¿no? Eso es un punto clave. Los estudios de extensión locales, para ver cómo se extiende, mismo por la endoscopía, uno puede ver localmente cómo está, con imágenes, que es extensión, radiografía de tórax, tomografía, centello del cerebro, y eventualmente, si es necesario complementar, se puede hacer resonancia o PET. Estos serían los estudios para realizar. La estadificación, 1 y 2 son los localizados, como en cualquier otra localización. 1 es un tumor pequeño localizado en el mismo órgano que le dio origen, en este caso pulmón. En el estadio 2, cuando hay algún ganglio local. 3, cuando están localmente avanzados, si no hay diseminación a distancia, pero por ejemplo están tomados los ganglios del mediastino o están comprimiendo e invadiendo esófago. Y estadio 4 son cuando hay metástasis a distancia. Siempre es localizado, con una pequeña invasión local o con un tumor relativamente grande que esté localizado. Estadio 3, extensión local, y estadio 4, lesiones a distancia. Los tratamientos son los que tenemos para toda la oncología. No todos, porque la hormonoterapia acá no cumple función, pero sí la cirugía, la radioterapia y los tratamientos generales. Cuando los tumores están localizados, se hacen tratamientos localizados, que es la cirugía y la terapia radiante. Cuando el tumor está extendido, se usan tratamientos sistémicos. La quimioterapia es uno de ellos, y dependiendo de las variantes moleculares que sea el tumor, se pueden agregar lo que es nuevo blanco terapéutico y la inmunoterapia, que ya hablamos que es liberar las defensas que están bloqueadas, ¿no? Bueno, esta es una pregunta, la introducción, una pregunta que sigue en la otra diapositiva. Un varón de 48 años consulta porque tiene tos persistentes, presten atención, de 2 meses de evolución, que trataron con jarabe, como se hace habitualmente, un antibiótico. De vez en cuando tuvo alguna hemóstasis. La placa de tórax nos muestra una imagen rodeada, heterogénea, en campo. Le hicieron una biopsia por endoscopía y dice carcinoma epidermoide. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cirugía, radioterapia, estudio de estadificación o quimioterapia? Recién lo acabamos de comentar, la importancia de algunas cosas, ¿no?
Bueno, ya estamos. Muy bien. Estudios de estadificación. Y la pregunta, por eso es importante, y volvemos a la temática, marcamos estudios de estadificación, porque si es localizado, probablemente le haga cirugía, pero no sé si es localizado. Dije que va de la mano la anatomía patológica, que acá la teníamos, un carcinoma epidemiológico, pero no sabíamos hasta dónde estaba extendido. Entonces no podemos emplear, pongamos que hacemos cirugía y el paciente tiene una metástasis cerebral, lo sometemos a una cirugía enorme y el paciente sigue con la enfermedad en una localización grave o en el otro pulmón o lo que fuera. La cirugía oncológica tiene un criterio, de dejar al paciente sin enfermedad o sacar una lesión que va a producir una complicación. Si no, como primer terapéutica, sin saber la extensión, y esto es para todo. El diagnóstico de enfermedad oncológica no significa cirugía, sino significa estadificación primero, y cuando uno conoce la extensión de la enfermedad, recién ahí puede pensar en qué tipo de tratamiento. Radioterapia es lo mismo, es un tratamiento local, con lo cual si no sabemos la extensión no podemos emplear el tratamiento. Quimioterapia también, si es sistémico sí lo vamos a emplear, pero por ahora no sabemos, así que la contestación es esa. Bueno, vamos a cáncer de laringe. Sigo viendo la hora para no pasarnos. No, estamos perfectos. El cáncer de laringe es una neoplasia maligna, está originado en el epitelio de la laringe. Más del 95% es carcinoma epidermoide, pero hay otras variantes que son solo el 5%, o adenocarcinoma, hay tumores neuroendocrinos, condrosarcoma, linfomas y melanomas. Son excepcionales, pero existen. Representa aproximadamente el 1 al 2% de todos los cánceres, 25 a 30% de los tumores de cabeza y cuello, más en hombres, y especialmente a partir de los 50, porque como el 55 está relacionado con el tabaquismo, aparece lo mismo que cáncer de pulmón, ¿no? Y bueno, un tumor igual que el de vejiga que vamos a ver después, que no era poco conocido en la mujer, ambos han progresado enormemente desde que la mujer fuma socialmente, ¿no? Y ya están transcurriendo, ya llevamos varios años después de la guerra, que es donde se empezó a fumar, así que ya las incidencias están mostrando eso. La causa principal, el tabaquismo. Una persona que fuma y no fuma, el que fuma tiene entre 10 a 20 veces más superior el riesgo de tener un cáncer de laringe que aquel que nunca fumó ni que tuvo un ambiente contaminado, ¿no? Y existe una relación dosis dependiente. Cuanto más se fumó y cuanto más tiempo se fumó, mayor la posibilidad de tener un cáncer de laringe. El alcohol actúa como un sinérgico, porque el tomar el alcohol que produce vasodilatación local y el cigarrillo se absorbe más directamente, más en la zona, casi antes de llegar al pulmón, y entonces los tabaquistas tienen riesgo 40 veces mayor que la población, tabaquismo con alcohol 40 veces mayor que la población normal que no ha fumado ni toma. Otros factores que son escasos pero existen, exposición laboral a asbestos, y yo digo son escasos porque esto era común, pero a medida que la tecnología va avanzando, ya es raro que haya pinturas industriales, sino, digo, por ejemplo, pintar un auto, se pone una máquina, se encerró dentro de una cámara y lo pinta en forma técnica, no es la persona que está manejando la pintura, por decir. Si uno tuvo irradiación previa, supongamos que tuvo un tumor en la lengua, en la cavidad bucal, y la laringe recibió, las radiaciones, recuerden que hablamos que a su vez son cancerígenas, por eso los que manejan los aparatos de radioterapia tienen un contador, pueden recibir hasta una determinada cantidad de rayos por año. Entonces, no es común, ahora con los aparatos más nuevos, cada vez la irradiación es más puntual y se irradia menos tejido, que aparezca, pero es una posibilidad, es una de las causas que uno haya irradiado por algo la zona y puede ser una. La mala higiene bucal, que puede producir la boca
y también la laringe, el reflujo gastroesofágico. Y este último punto quiero destacarlo porque son la infección por HPV. Cuando hablamos la otra vez de HPV dijimos que 1/3 de los cánceres bucales están producidos por este virus y que los odontólogos están muy atentos a este aspecto, y también se han descrito por la misma vía, por la vía oral, algún caso de cáncer de laringe producido por el HPV. Bueno, la ubicación es interesante porque el pronóstico y la evolución es diferente, y el tratamiento también. Tenemos la laringe, si es supraglótico, glótico o subglótico. Entonces, cuando está la supraglotis, ¿qué abarca? O puede aparecer en la epiglotis, en los pliegues alitenoepiglóticos o en las bandas ventriculares. Los supraglóticos representan entre el 30 y el 35% de todos los casos. En la glotis incluye las cuerdas vocales y la comisura anterior y posterior, son el 60-65%. Por eso, fundamentalmente en estos casos, la disfonía, como yo les decía, pensar en laringe, en cáncer de pulmón, en un fumador, es como uno de los primeros síntomas, ¿no? La subglotis, desde las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cricoide, es solo el 5%, no son tan frecuentes estos tumores de laringe. La localización va a determinar, por un lado, los síntomas, el pronóstico, que es distinto, la vía de diseminación, que es distinta, y el tratamiento, que es diferente. Así que vale la pena que tengan en claro que un tumor de laringe hay que saber exactamente la ubicación que tiene. ¿Cómo se presentan clínicamente? ¿Síntoma precoz o el precoz entre comillas? Disfonía persistente. Toda disfonía mayor de 3 semanas hay que estudiarla. Y en fumador, pensar en laringe y en pulmón. Otro síntoma, que uno esté hablando y de repente aparezca voz difónica, como fatiga de las cuerdas vocales, cambio del tono de la boca, raspera. Todo eso en un fumador hay que hacer pensar en que puede tener un cáncer de laringe. Generalmente se diagnostica tardío. Los síntomas tardíos son dolor al tragar, disfagia, sensación de cuerpo extraño, que el paciente siente como que tiene algo, dolor, notalgia refleja, o adenopatías cervicales. A veces las adenopatías nos hacen, lo llevan al diagnóstico y la localización es esa. El subglótico se puede manifestar por disnea, por la ubicación, estridor, ese silbido, tos y expectoración con sangre. ¿Cuáles son los signos de alarma? Alarma en el sentido que la enfermedad ya está progresada, ¿no? Una disfonía persistente, disfagia, que es progresiva, cada vez mayor, pérdida de peso, ganglios en el cuello, y el estridor y la hemóptisis. Estos son signos de que la enfermedad ya está avanzada. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cuál es el síntoma más frecuente y característico del cáncer de laringe glótico en etapas iniciales? Dolor de abdomen, ronquera o disfonía que dura más de 3 semanas, visión borrosa o dolor lumbar. Muy bien. Bueno, el 98% ronquera o disfonía, perfecto. Visión borrosa, por supuesto, no tiene nada que ver. Y el dolor lumbar crónico seguramente lo tiene por otra causa. Pero la respuesta correcta es ronquera o disfonía. Un punto que tienen que tener en cuenta, lo insisto, por ese 1 o 2% que votaron por otra opción. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes síntomas puede sugerir un cáncer de laringe en una etapa avanzada? Dolor al tragar, que se puede rodear al oído, picazón en las manos, dolor muscular después del ejercicio o caída transitoria del cabello.
Yo más que los minutos miro la cantidad de votantes cuando llegamos a 100, que es más o menos el promedio, ahí estamos. Bueno, perfecto, 95%, nos da la contestación adecuada, dolor al tragar que puede irradiarse al oído, ¿no? Picazón en las manos y caída transitoria del cabello, por supuesto que no tiene absolutamente ninguna relación. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nos viene con los síntomas, hablamos de los síntomas. Incluye inspección oral, mirar la parte de la laringe, ver si vemos alguna cosa, hay que revisar al paciente, poner baja lengua, mirar, revisar el cuello, a ver si hay ganglios, ver la movilidad de la laringe con observación, se hace hablar al paciente. Hay que utilizar una fibrolaringoscopía. El estudio permite evaluar la lesión, la extensión, la movilidad de las cuerdas vocales y ya nos va dando una gran información y aparte permite tomar material para biopsia, ¿no? Especialmente útil en lesiones precoces cuando son chicas, permite evaluar si la mucosa está rígida o tiene movilidad, y esto es importante porque si está rígida está indicando que está infiltrado también esa zona. Se puede ver por la videolaringoscopía o presumir si son lesiones benignas o malignas. De cualquier forma, siempre van a biopsia. Toda lesión sospechosa va por biopsia endoscópica y esta nos va a dar el diagnóstico histológico, que como dijimos la mayor parte de las veces es epitelial, el grado tumoral. Recuérdense que es importante diferenciado, semidiferenciado o indiferenciado. Esto está indicando la agresividad celular. Y marcadores biológicos en los casos que uno pueda determinar mutaciones para terapias dirigidas posteriores. Imágenes, tomografía computada, que nos permite evaluar el cartílago tiroide, la extensión local y ganglios. Estamos con el diagnóstico. De nuevo volvemos, como en toda patología oncológica, la extensión de la enfermedad. Entonces, resonancia para ver si es algo que es quirúrgico y hay que determinar bien los planos, determinar qué es lo que está invadiendo. La resonancia es muy rica en ese aspecto, y entonces nos permite ver tejidos blandos, espacios preepiglóticos y espacios paraglóticos. La indicación de peto para ver la extensión es enfermedad, para determinar si la enfermedad está avanzada o no, para ver ganglios que a lo mejor no los palpamos, locales o más avanzados. En los casos de recurrencia, por ahí hicimos todo el tratamiento, está bien, a los 2-3 años nos aparece algún síntoma, tenemos dudas, en esos casos hay que pedirlo, o para detectar metástasis a distancia, ¿no? El PET ha pasado a ser prácticamente un estudio de rutina de estadificación en oncología. A veces en un solo estudio uno puede tener una idea más rápido y estadificamos ante el paciente de una forma más precisa porque es anatómico funcional el estudio con el PET, ¿no? En la estadificación, como siempre, estaría uno localizado, 2 limitado a la laringe, pero la definición exacta depende de la región que está afectada. Si es la glotis, por arriba o por debajo de la cuerda, si invade subregiones sin salir de la laringe, la supraglotis, y la subglotis se extensiona una o ambas cuerdas vocales. Esto sería un estadio 2. Bueno, vamos a la pregunta. Ante la sospecha clínica de cáncer de laringe, ¿cuál es el estudio inicial más importante para visualizar la lesión? Sospechamos, nos viene alguien con disfonía, con tos, por ejemplo, un episodio de hemoptisis, sospechamos que ¿qué es lo que haríamos? Ecografía de abdomen, radiografía de tórax, laringoscopía directa o fibrolaringoscopía o cintilograma óseo. Muy bien, laringoscopía, perfecto, 98%. La ecografía de abdomen no tendría mucha relación, porque tampoco es común que dé metástasis en el hígado, no tendría relación en el sentido de
de cáncer de laringe, ¿no? Y el centellograma óseo tampoco, porque no es el patrón de diseminación, habitualmente no es óseo. Por lo menos estamos viendo, vamos a poner la respuesta, vamos viendo localmente, tenemos que certificar el diagnóstico. Entonces, por ahora lo sospechamos. ¿Cuál de los siguientes estudios es indispensable para confirmar el diagnóstico de cáncer de laringe? Una tomografía computada del cuello, una resonancia también del cuello, un PET o una biopsia de la lesión sospechosa. Estas preguntas están orientadas a no solo ver si atendieron, sino un razonamiento lógico, ¿no? Como médicos. Bueno, muy bien, 89% biopsia de la lesión. Ahora, dijimos para los que dijeron PET, resonancia, tomografía, que sospechamos que tiene cáncer, nos viene con síntomas. ¿Cuál es el primer estudio para confirmar que tiene un cáncer? Con una tomografía me va a dar una imagen, no confirmo nada. Me puede decir que hay una imagen que es sospechoso o no, el PET lo mismo, me va a dar una imagen que capta más, y tomografía, la resonancia también, pero no me da diagnóstico. El diagnóstico en oncología siempre por biopsia. Así que hay que hacer la biopsia y el resto de los estudios para ver la extensión local y general de la enfermedad. Los dos elementos esos que son claves para saber qué vamos a hacer después. Bueno, tratamientos de estadios tempranos. El objetivo siempre, si está localizado, es la curación. Segundo, preservar la voz. Y tercero, preservar la función de la laringe, ¿no? Entonces, podemos hacer radioterapia exclusiva. Los resultados como control local de la enfermedad llegan al 85-90%. La ventaja que conservamos la anatomía de la laringe, ¿no? Conservamos y el funcionamiento. La cirugía es la que se utiliza ahora, transoral con láser, actualmente es estándar en muchos centros. La ventaja es que menor tiempo de internación que una cirugía convencional, recuperación más rápida, repetible sin recurrencia. El rayo no lo podemos volver a hacer, ¿no? Bueno, ventajas y desventajas. La radioterapia tiene como ventaja la excelente calidad vocal. La desventaja es que limita la irradiación futura. Si tiene una recaída local, no podemos. La cirugía láser, la ventaja es menor costo, el tratamiento mucho más breve, y la desventaja es que puede alterar la cuerda vocal y dejar una linfonía permanente. Cuando la enfermedad está avanzada, ¿cuáles son las que tenemos? La avanzada localmente, no con metástasis a distancia, la laringotomía total, o lo que llaman protocolos de conservación laringea, que es una combinación de quimio y radioterapia, que tiene resultados bastante similares. La laringectomía total es en los tumores que son grandes, extensos, que destruyen la parte cartilaginosa, y donde uno no va a conseguir la preservación, ¿no? de las funciones que dijimos que eran vitales conservar. La ventaja es un excelente control local, porque uno puede tener la certeza al mirar el microscopio lo que sacó y que ha pasado por tejido sano. La desventaja es la pérdida de la voz natural, la pérdida de la voz. Los de preservación de la laringe se basan en usar conjuntamente, simultáneamente, cisplatino y radioterapia. Se administra cisplatino una vez por semana, junto con la terapia radiante. Permite evitar la laringectomía en pacientes seleccionados, pero no siempre tiene exactamente los mismos resultados. Actualmente resulta estándar este protocolo de conservación para muchos T3 y algunos T4 seleccionados, y el beneficio, como dijimos, la conservación funcional. La radioterapia que se utiliza es la IMRT, que como dijimos cuando hablamos de rayos, es muy puntual para tratar de
no intoxicar de alguna forma los tejidos vecinos, no traer toxicidad, y especialmente ahí que están pegados una cosa con otra, muy cerquitas, y tiene menor toxicidad, ¿no? Y menor salivación por el proceso irritativo. La IGRT es una radioterapia guiada por imágenes que, como dijimos también cuando hablamos de los aparatos, dijimos que acompaña los movimientos, fundamentalmente la respiración, por modo que uno esté quieto, algún movimiento los órganos tienen y entonces esto va guiando la irradiación con el movimiento con imagen, entonces siempre se irradia exactamente el mismo punto. Muy bien. La innovación, cirugía robótica transoral, permite una mejor visualización, una menor morbilidad, menor estancia en el hospital, útil en tumores que son supraglóticos fundamentalmente. La inmunoterapia, hablamos de la inmunoterapia y acá en laringe se utiliza son los liberadores de la inmunidad, que pembrolizumab y nivolumab son los dos más utilizados para cáncer de laringe. Y las indicaciones, fundamentalmente de inmunoterapia, generalmente no se utiliza como primer arma terapéutica por el momento, a lo mejor en el futuro no tan lejano sí. Se utiliza en enfermedad recurrente o cuando hay metástasis a distancia, y especialmente cuando ya se ha utilizado platino y ha progresado. Bueno, el PDL1 es lo que podemos medir como marcador biológico para saber si la defensa, si los fármacos liberadores de la defensa van a ser efectivos o no, también nos permiten un pronóstico. Cuando la enfermedad recae, las opciones son, si recae localmente, una cirugía de rescate, reirradiar, a veces si se radió hace bastante tiempo, por ahí con alguna cirugía muy puntual, como la IMRT o la que se denomina radiocirugía, se puede volver a irradiar, utilizar inmunoterapia, si antes no se utilizó, o tratamiento general con alguna droga oncológica que no sea platino. La elección va a depender del sitio que recurre, de los tratamientos previos y de cómo está el paciente. Es una pata fundamental en los tratamientos oncológicos, el estado de enfermedades concomitantes o otras situaciones que el paciente puede estar pasando, ¿no? Bueno, en laringe es muy importante lo que es rehabilitación, ¿no? La rehabilitación puede ocurrir distintas cosas. Rehabilitación de la voz, entonces podemos enseñar de alguna forma a tener una voz esofágica o tener una electrolaringe, que es el aparatito con el que ustedes suelen ver, o ahora, más nuevo, hay una prótesis fonatoria tráqueo-esofágica. Actualmente se considera la mejor alternativa funcional esta última, la prótesis fonatoria tráqueo-esofágica. Para rehabilitar la deglución participan fonoaudiólogos, nutricionistas, kinesiólogos, para enseñar cómo deglutir correctamente o de la mejor forma posible, y para la calidad de vida se tienen aspectos como la voz, la deglución, la imagen corporal, reinserción laboral y salud mental. El apoyo del asistente social y de la psicóloga con un rol muy importante en la rehabilitación de estos casos. El seguimiento, cuando la enfermedad está controlada, los 2 primeros años es cada uno 3 meses, entre el año 3 y el año 5, entre 3 y 6 meses, y después un control anual. Vigilancia, hay que ver, puede recidivar localmente, puede aparecer un segundo tumor, si uno tuvo, porque las causas que produjeron el primero pueden producir el segundo, especialmente si hicimos un tratamiento conservador. Las toxicidades tardías que pueden tener los medicamentos, las drogas oncológicas. Ahora hay casi una subespecialidad en cardiología, que es la cardiooncología, que evalúa los efectos secundarios de los medicamentos oncológicos. Hay algunos de los biológicos nuevos que tienen acción tóxica cardíaca. Y bueno, y después evaluar la función vocal también.
Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de la rehabilitación en pacientes tratados con cáncer? Evitar cualquier tipo de comunicación, que no hablen, recuperar la capacidad de comunicación y mejorar la calidad de vida, incrementar el tamaño de las cuerdas vocales o suspender toda actividad física de manera permanente. Bueno, no sé qué pasó, se me borró la columna. Bueno, volvemos a evitar. Por supuesto, recuperar la capacidad de comunicación y mejorar la calidad. Pude ver la columna que era la mayor era esa, no llegué a ver las otras que votaron, pero fundamentalmente hablamos recién que rehabilitación es recuperar la capacidad de comunicación y mejorar la calidad de vida. Aquí está. Bueno, evitar cualquier tipo de comunicación verbal es justamente el objetivo que no queremos, el antítesis de lo que buscamos. Una pregunta más. En un paciente sometido a la laringectomía total, ¿cuál de las siguientes opciones puede utilizarse para rehabilitar la voz? Un marcapaso cardíaco, sonda nasogástrica permanente, prótesis fonatoria tráqueo-esofágica y catéter urinario. Estamos hablando de la laringectomía total y cómo podemos rehabilitar la voz. Digo, para ubicarnos dentro de la circunstancia. Muy bien, el 80% sonda nasogástrica. Me quiero morir. Estamos hablando, a ver, vamos a la pregunta, porque por algo contestaron. Sí. Digo, ustedes vayan a la pregunta. Está bien lo de la sonda nasogástrica, el paciente no puede tragar, está con la inyección. Ah, ¿no pudieron votar? Bueno, está bien, pero de cualquier forma, claro, dice 5 nada más. Bueno, pero de cualquier forma la respuesta es esa, está bien, bueno, me alegro que haya sido así. A ver. Bueno, muy bien, bueno, ahora me reconforta. No, está bien, la zona nasogástrica en el momento de la cirugía está correcto, pero acá hablamos de rehabilitación. Entonces, a veces la pregunta puede llevar a una confusión del momento en el cual estamos colocando, ¿no? Marcapaso cardíaco desde ya no tiene ninguna relación, ¿no? Digo, ni lo explico porque realmente suena a chiste. Cáncer de